Escuchas Lancelot Radio. Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista de hoy lunes, primer día de la semana, una semana donde el tiempo alisio ya se ha impuesto de manera clara, donde en las islas incluso más de mayor altura, pues las nubes son las predominantes en estos días y sobre todo hoy. Y Lanzarote también hoy amaneció con muchas nubes. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy bien. ¿Cómo ha estado el fin de semana, Pedro? ¿Bien? Muy tranquilo. No ha habido ninguna fiesta, ¿no? Que yo sepa, Yo, este fin de semana sí, no eso hubo. se llama sí, fiestas ahí siempre, estos Lanzarote. El otro día fue el Festival M, que por lo general suele ser muy entretenido, pero yo me fui a la otra parte, yo me fui a Los Ameos a un concierto que estuvo espectacular, ¿Sí? el sábado. Don Andrés Martínez, buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Muchas noticias hoy en el informativo. Sí, siempre hay noticias, y más los lunes, ¿no? Que se acumulan también cosas del fin de semana, ¿no? También está hoy con nosotros Valentín Ollané. Buenas tardes, Valentín, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge, muy bien. Bueno, Valentín, después vamos a tener en la segunda parte del Café de Periodista la entrevista del día con Pedro Sanginés, el flamante y nuevo secretario insular de Coalición Canaria. Luego hablaremos largo y tendido, pero me gustaría una reflexión. Me imagino que has seguido algo del Congreso. ¿Cómo lo has visto? Hombre, pues yo creo que, vamos a ver, después de los previos al Congreso, que fue realmente para incluso nosotros los periodistas, lo más interesante, cómo se configuraron dos candidaturas alternativas, lo que eso supuso, cómo llegaron a un acuerdo, y todo eso ha sido pues un trabajo que creo que para la propia Coalición Canaria ha sido importante. Lejos de convertir esas dos candidaturas en una lucha fratricida entre bandos, han conseguido unificar una candidatura y además, y yo creo que con un respaldo de un 95% de todos los compromisarios que fueron al Congreso, ¿no? Y yo creo además que también la reflexión que está haciendo Coalición Canaria es la adecuada, es decir, lo que ha dicho Pedro Sanginés, lo ha dicho en algunas entrevistas, pero lo ha dicho sobre todo también en el Congreso, que lo fundamental ahora de Coalición Canaria es recuperar, digamos, a los comités locales, es decir, un trabajo ahora de base, de volver al tema del municipalismo y volver a recuperar, pues bueno, la confianza de mucha gente que perdió, como vivimos perfectamente, en las últimas elecciones del 2023, salvo en el Ayuntamiento de Tinajo y en el Cabildo de Lanzarote, y sobre todo que está Coalición Canaria en un momento en el que la sociedad tiene muchos frentes abiertos y muchos problemas en los que el partido que gobierna en Canarias en pacto y que gobierna en la mayoría de los cabildos tiene que posicionarse claramente, ¿no? Bueno, en cualquier caso, Andrés, no sé si tú crees que con la elección de Pedro de alguna manera se cierran heridas, como algunos consideran, que se abrieron previo al Congreso, bueno, por esa candidatura de Samuel, pero que finalmente se unificaron y por lo tanto parece que se ha cerrado fila, ¿no? Yo estuve escuchando a Pedro Sanginés en sus intervenciones, parecía conciliador, habló muy bien de Osvaldo, porque aquí si se habla de esa alternativa siempre tiene que estar por otro lado Osvaldo, porque si no, verdaderamente son los dos pesos pesados, y yo creo que parece que hay concilio o están conciliados, por decirlo de una manera. Yo sí creo que Pedro Sanginés es un hombre como también es visceral, pero es directo, y yo creo que eso también viene bien a la hora de dirigir un programa. Destacó varias veces que como dicen que le han hecho una vuelta al pasado, dice: yo nunca tuve cargo orgánico, es decir, que en esto no es volver al pasado, y él sí se considera también a su vez un hombre pues experimentado, conoce perfectamente la estructura de Coalición Canaria, además es de los que ya nacieron con Coalición Canaria Unida. Y admitió esos retos que hemos dicho, que pese a que se esté gobernando, hay una serie de comités que no tuvieron los resultados que se quiso. Hay muchos municipios en la isla que no tienen representación en el gobierno de Coalición Canaria. También, por ejemplo, habló muy bien con cierto, ¿cómo se diría?, a la familia Machín y a Suso Machín con cierto... cariño. Sí, cariño y complicidad. Y complicidad. Es verdad que en los partidos políticos de puerta adentro también ellos son políticos, es un especialista también en decir una cosa y parecer lo contrario. Yo sí creo que en lo que van en juego tienen que unirse, porque también, lo decía Pedro, ya el PSOE fue contra ellos y consiguió quitarles un mandato de casi todas las instituciones, y saben que pueden volver a hacerlo. O sea que les va en ellos, la vida también. Les va la vida en ellos. Pedro, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que se ha cerrado fila o realmente todavía quedan muchas puertas por cerrar? Yo creo que es una obviedad. Primero decir, y permíteme, que lo que está claro es que no son supersticiosos. Lo digo por el amarillo, que muchos actores y otros lo repelen un poco.
y ellos iban ataviados de amarillo, que evidentemente supongo que será un guiño a los colores de la bandera canaria, ¿no? Y después yo creo que, como decía Valentín en este caso, parece que todo lo más entretenido, lo jugoso desde el punto de vista y lo importante para el partido se dilucidó en las negociaciones, en todo el proceso electoral para este interno, para este 7º Congreso, y que esto más bien era una escenificación de la unidad, ¿no? A la que llegaba de ese consenso y unidad. Y ahora supongo que lo más importante es lo que queda ahora, a ver en la gestión que hace Pedro Sanginés al frente de una organización que, a pesar de mantener el cabildo y arrasar en Tinajo, en el resto de ayuntamientos sufrió de municipios, sufrió un importante varapalo. Bueno, yo creo que más allá de que todo el mundo tenga su opinión sobre Pedro, sobre la nueva ejecutiva, en fin, y es libre todo el mundo tener su opinión. Sobre Pedro Sanginés, que me estaba señalando Pedro Sanginés, digo que en cualquier caso lo que nadie duda son de dos cosas, que va a haber trabajo, porque Pedro Sanginés va a hacer trabajo, es un hombre que si está en un sitio es para trabajar, si no se está en su casa tranquilo, y luego que va a haber también, me imagino, que va a ser una candidatura, una secretaría general más política que a lo mejor que la del propio Midalia, por su propia forma de ser, por su forma de ser. Es decir, Midalia era una mujer muy moderada, sí la quería todo el mundo, no tiene muchas aristas con la gente, todo el mundo la quiere, y Pedro es todo lo contrario. Pedro o lo odian o lo quieren mucho, ¿no? Porque no es de medias tintas. Y por eso a veces no le gusta a mucha gente, pero yo creo que Coalición Canaria ha elegido a un hombre que en un momento que es importante, porque, como tú bien decías, Andrés, parece que ahora Coalición Canaria está gobernando en el Cabildo, pero fue gracias a unos resultados magníficos que obtuvo Osvaldo personalmente casi. Y un pacto en cascada desde el gobierno, que luego se produjo con el Partido Popular. Efectivamente, pero perdieron en Arrecife, perdieron en Teguise, perdieron en San Bartolomé, perdieron en Yaiza, perdieron en Tía, perdieron en Aría, perdieron... En Arrecife también. En Arrecife, lo digo al principio. Sí. Es decir, perdieron en todos los sitios, menos en Tinajo y en el Cabildo de Lanzarote. Por eso tiene para mí mucho trabajo Pedro Sanginés. El Congreso de Coalición Canaria salió mejor de lo esperado, sobre todo cuando parecía que llegaba la división. La buena noticia llegaba al final de la semana con la unificación de las listas. El sábado Coalición Canaria celebró en el Centro Cívico de Costa Teguise el 7º Congreso con una sola candidatura encabezada por Pedro Sanginés, que fue refrendado por el 95% de los 178 compromisarios que ejercieron finalmente su derecho a voto. Con todo negociado previamente, Sanginés armaba una ejecutiva insular reforzada con algunas personas de la candidatura alternativa, como Samuel Martín, como vicesecretario y gerente insular. También estarán Olivia Duque en la Secretaría de Organización, Abigail González como vicesecretaria de Organización y Aroa Revelo como titular de la novedosa Vicesecretaría de Acción Territorial, Coordinación Municipal y Organizativa. Tony Callero también ocupará una vicesecretaría y estará en el Consejo Político Nacional de Coalición Canaria. Pedro Sanginés, después de agradecer a la secretaria general saliente Migdalia Machín su gran trabajo al frente del partido y a Fernando Clavijo por el apoyo y la cercanía, se emocionó cuando quiso poner en relieve a aquellos familiares que le ayudaron en sus momentos políticos y judiciales más duros. Muy especial a quien sí se la quiero dar, después de que perdí a mi madre, porque... Perdón. Jesús Machín Tavío fue el encargado de resumir una de las ponencias sobre el modelo de crecimiento de Lanzarote basado en la sostenibilidad. La sostenibilidad en todos los ámbitos, el social, el económico y también, por ejemplo, el de la vivienda, ¿no? El tener una sociedad sostenible para que nuestro parque de vivienda, para que nuestro núcleo de vivienda pues pueda ser absorbido con la población y no como nos está pasando ahora con el exceso de población que hay. También abogó por la ley de residencia y una ecotasa limitada a los espacios naturales, pero con matices puestos para la delegación de Arrecife, que apostaba por una ecotasa universal de pernotación. Es por eso que defendemos en esta ponencia, tanto mi compañera Corín como yo, la ley de residencia urgente y necesaria. ¿Por qué? Porque no hay otra herramienta, sino el planeamiento junto a la ley para poder establecer el límite al crecimiento. Un congreso donde se cierran filas para que Coalición Canaria obtenga resultados históricos en las urnas de 2027.
Bueno, pues después ya en la segunda parte del Café de Periodistas tenemos aquí precisamente al protagonista que es hoy político de la isla de Lanzarote, que es Pedro Sanginés, y con él hablaremos precisamente de lo que fue el Congreso y sobre todo de los retos de futuro que se ha marcado él como secretario general, pero sobre todo Coalición Canaria. Vamos a ver lo que nos cuenta. Por cierto, el aeropuerto, Pedro, siguen habiendo problemas ya más allá del taxi. Ahora las colas también se forman a la entrada, sobre todo en el control de pasaporte cuando vienen los británicos, que son nuestro principal turista. Estas son imágenes de las colas, creo, ¿no, Andrés? Sí, de las colas de control de, ¿no? De control de todo lo que es control de pasaporte y extranjería. Tanto entrada y salida. Claro. Y cuando hay bastantes vuelos, que suelen ser los domingos, ¿no? Los Sí, domingos esto sobre fue todo. el sábado y domingo, sábado y domingo ahora son los días fuertes del aeropuerto. Claro, El los sábado yo creo que es retornos el y las venidas también. No, y evidente. Perdona. Tú lo conoces, yo conozco nada más que lo que he leído en la CELO. Sí. No, simplemente que si ya luego se ha estado denunciando que se necesitaba, se hizo una especie de catálogo de policías que iban a ampliar, que eran unos 45, luego se ha quedado en 11 y luego ya se ha sabido que solo 2 irían al aeropuerto. Hemos hablado con el sindicato, con portavoz del sindicato Equiparación Ya, y ya tienen tal desconfianza que lo que solicitan es la independencia de la comisaría, o sea, que haya una comisaría en el aeropuerto de Lanzarote, claro, como hay en otros sitios, porque consideran que, claro, el comisario a lo mejor no ha querido hacer mucha leña, pero lo que considera que como llegan algunos agentes, son tales las necesidades que también se tienen en toda la isla, que como le dé algo, se los lleva para repartirlo en las tareas. Es que hace tiempo, y eso venimos defendiendo este medio de comunicación desde hace ya muchos años, que la autoridad de aquí de Lanzarote y del gobierno de Canarias tiene que convencer a Madrid de que aquí el aeropuerto es el tercer aeropuerto posiblemente de Canarias. Bueno, lo es. El tercer, sería el cuarto. Que en Tenerife hay dos, pero bueno, vamos a poner el cuarto. Reciben más de 3 millones de pasajeros. ¿Cómo no va? Si mira, Telde, ustedes de allí, don Valentín. Telde no, pero de Gran Canaria. No, de Gran Canaria. Me refiero, en Telde creo que tienen comisaría propia. En Telde. Que tiene 100.000 habitantes. El aeropuerto tiene comisaría propia de todas maneras. El aeropuerto. El de Gran Canaria tiene comisaría propia, seguro. No Telde. Telde y los 2 municipios tienen el... Telde Ingenio. La comisaría es la del aeropuerto. Es la del aeropuerto. Es la del aeropuerto. Me refiero que tienen su comisaría propia del aeropuerto. Hombre, ¿y cómo no lo va a tener un aeropuerto que recibe más de 3 millones de turistas o de personas todos los años? Yo creo que realmente se cae por su propio De todas maneras, esto peso. Es una reivindicación que tiene que ser trasladada de la dirección insular o primero de las autoridades aquí, que creo que Osvaldo en este caso sí ha levantado la voz por la disminución que se tenía previsto de agentes, porque al fin y al cabo, primero es una necesidad, hay que mejorar la infraestructura para también incorporar agentes. Y si no se puede mejorar la infraestructura, los agentes hacen falta de todas maneras, porque los vuelos evidentemente no van a dejar de venir, ¿no? Así que supongo yo que... Es que lo que pasa es que, vamos a ver, se aprueba, bueno, creo que al propio senador... Se aprobó el catálogo. Sí, pero al senador le dijeron que estaba aprobado el catálogo y que venían 45. De esos 45 se quedaron en 11 y solo 2 van al aeropuerto. Eso es una tomadura de pelo. Sí, lo que dijo Osvaldo, ¿no? Porque debe haber unos criterios según los cuales sea necesario o no que tengas primero un ratio de efectivo, que en el aeropuerto estamos viendo que fallan, porque lo hablamos también esta mañana, el Brexit fue el 2020, o sea, los ingleses y los irlandeses se convirtieron en extracomunitarios hace 5 años, y sabiendo que eso iba a significar un problema, porque son de los 3.200.000, 1.700.000 son solo del Reino Unido. Entonces, claro, a esos tienes que pedirles el pasaporte desde hace 5 años. ¿Cómo es posible que no se tengan en cuenta que es necesario reforzar la plantilla? Y casi lo de la comisaría, bueno, es necesario, supongo que eso será también por criterio, pero lo que sí que es necesario es poner más policías solo para el tema del pasaporte. José Valle, que es el presidente de la Cámara de Comercio, decía hoy en las voces de la mañana, decía precisamente que él también va todo consigo, porque es que el edificio ya del propio aeropuerto se ha quedado pequeño. Claro. Y es complicado para poner más casetas. Efectivamente. Pero lo explicaba, decía que, a ver, se necesitan también tantos agentes porque no tiene una zona específica de extracomunitario. Porque si tú tienes una zona específica de extracomunitario, claro,
pues no hacen falta tantos agentes porque van y entran por el mismo sitio. La cosa que en este momento están todos mezclados. Por ejemplo, tú te vas a Gran Canaria y es verdad que tienes que pasar un control de extracomunitario, que yo por lo menos yo no lo he pasado porque nunca he salido de Gran Canaria, pero que ahí desde que los pasas ya no te hacen falta tantos agentes porque pasan todos por el mismo filtro. Pasan todos por el mismo filtro. Bueno, pues veremos a ver si las autoridades locales de Lanzarote siguen insistiendo. Lo sé que el Cabildo está ahí, también Pedro Sanginés, creo que ha estado con este tema desde hace tiempo, y Osvaldo Betancor, a ver si son capaces de influir también, porque esto tiene que hablar con el gobierno de Canarias y meterlo dentro de las negociaciones de Canarias-Estado, si no va a ser muy complicado que se pueda resolver, porque el PSOE de Lanzarote no lo va a resolver, es un tema que no puede, aunque crea que es necesario, son diputados que son muy obedientes y entonces saben que esto le va a crear un problema al ministro del Interior y saben que el problema, porque ellos saben que no solo lo tiene Lanzarote, lo tienen muchas otras comunidades. O a lo mejor es que Loli no se ha enterado. No, sí se ha enterado, pero como ellos creen que... Porque la diputada que yo sepa es Loli solo. Policía falta en todos los sitios, entonces ellos dirán, Loli, yo no puedo decirle, no puedo luchar por los intereses de Lanzarote solo, tengo que luchar por todo España, pero claro, al final siempre Lanzarote es la que lleva con este discursito, llevamos más de 20 años. Que luchar por toda España, con que luche por las 3 provincias, las 3 islas que lo eligieron, o las 4. Eso es lo que puede hacer si no está en un partido de obediencia. No, porque claro, tú estás en el PSOE o incluso en el Partido Popular y quien está gobernando es tú mismo, claro. Tú dices, oye, necesitamos más policía y te dicen que va, imposible porque ahora no tenemos dinero y eso es imposible. ¿Tú qué haces? ¿Sacas una nota diciendo exigimos? No, te caes ya. Porque primero está el interés del partido y después está el interés de la ciudad. Y después lo que suelen hacer esos partidos, tanto el PSOE como el PP, es cuando saben que hay una demanda total y absoluta, entonces hablan con el ministerio, chacho, que nos están echando aquí, nos estamos poniendo colorados porque... entonces lo que hace, le dice, mira, si no anuncia que van a salir 45 policías. Sí. Y entonces lo anuncia, lo vende, baja un poco el tal y después son 11. Pues si no puede sacar la nota... Sin contar los jubilados, porque la gente no ha contado, son 11 que se incorporan, pero se jubilan 3 o 4. Si no puede sacar la nota porque el partido le va a sentar mal, que negocie con Marlaska, el que vengan esos 45, para algo tiene que valer tener diputados, digo yo. La obediencia, claro, los telespectadores tienen que saber que es la obediencia a su partido, no la obediencia a la población de aquí, a la jerarquía de tal. Pero el PSOE, en este caso, si estamos hablando, lo paga bien, me refiero a quien es obediente. Digo, por ejemplo, Ángel Víctor Torres, todo lo que tenía de inmigración en Arguineguín y todo eso, había gente que decía, che, que no es normal que tú tienes línea directa con tal, mira lo que está pasando humanitariamente. Sí. Pues no se solucionó muchas cosas o no solucionó casi nada. De hecho, aquí, a más, pues al final acaban siendo ministros. O sea, las cosas también tienen su premio. Y yo creo que también muchas veces, yo creo que Dolores Corujo podría ser más. Y yo creo que sí tiene cercanía. Dolores Corujo tiene capacidad para llegar arriba. Está en Madrid. Si ella quisiera. Y tiene un tema personal cuando viene Pedro Sanginés aquí, Pedro Sánchez. Y la verdad que yo creo que se puede hacer más. Y este tipo de cosas se demuestra cómo estamos como a la cola de las reivindicaciones. Sí. Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre con este asunto. Por cierto, hablando del PSOE, también el PSOE celebró una asamblea en Tía y en Aría, y han salido, Alfredo Villalba sigue siendo... Ismael Cruz y Alfredo Villalba, los dos nuevos. Son nuevos, pero es verdad que Alfredo reedita el cargo. Ahí estamos viendo a Loli precisamente con Alfredo Villalba, que a ver si el miércoles lo tenemos por aquí. Y también a el de Tía, que es el señor Cruz, que tiene que ver algo con José Juan Cruz. Sí, creo que es sobrino, creo que es sobrino de Pepe Juan. Es decir, que allí queda todo en familia, Pedro. Bueno, ya no es por nada, pero supongo yo que Pepe Juan tendrá más familia y algunos evidentemente tendría que tener relación con él. Lo tengo claro, lo tengo claro. Bueno, por cierto, que el viernes tuvimos aquí una entrevista especial con Astrid Pérez, la presidenta del Parlamento de Canarias. No, más bien fue a tumba cerrada, pero bueno, a corazón abierto. Pero bueno, lo cierto es que pero la verdad que le puso no, porque no sé si ella había hecho alguna declaración en torno a Mato. Y bueno, ella dijo que no quería meterse en ese fregado, pero tampoco... ¿Al final se metió? No, tampoco salió en defensa de él, que yo creía que, por ser compañero de mesa, date cuenta que es el vicepresidente segundo de la mesa del Parlamento de Canarias, y fue presidente del Parlamento en el anterior mandato. Y ella dice que
Pues yo no le por gustaría nada, estar pero en su Jorge, pellejo. estás viendo que gente que está muy cercana a él, pues tampoco se quiere mojar mucho. ¿Y para qué te mojas tú tanto entonces? Si tú no lo conoces tanto como Astrid. Dices tú que tú has dado tu opinión mojándote yo bastante. siempre No, la presunción de inocencia la mantenemos casi todos. Aquí es que ni siquiera hay hombre, presunción de inocencia, Pedro. ¿Eh? Aquí yo puedo criticar, y yo se lo he dicho a él personalmente, que metió la pata yendo a esa reunión con el señor Derbaz. Desde todos los puntos de vista. A lo mejor era el único chicharrero que no sabía quién era el señor Derbaz. No, metió la pata, pero eso no significa que sea culpable. Tú puedes meter la pata. Es que nadie lo ha detenido. Él sale en unas grabaciones. No, yo lo que creo. Unas grabaciones bastante lo que yo único fuertes. he dicho es que yo creo, por lo que ahora me sacan datos que dicen lo contrario, pues rectifico. Pero yo lo que veo es que este señor, de momento, no ha cometido ningún tipo de delito. Más allá que políticamente. No, nadie ha dicho que cometió ningún tipo de delito. Hay muchos medios de comunicación que lo quieren implicar. Bueno, la justicia no lo ha dicho. No, lo quieren implicar como que él se ha beneficiado de esa trama. Eso es lo que yo digo, que eso, de momento, es todo lo contrario. No, lo han más bien parece el protector de la trama, le han llegado a decir. Claro, y más bien lo han cogido como conejillo de India ahí para... Bueno, conejillo en un fuego cruzado ahí, en unas investigaciones, ¿no? De asuntos internos y demás. Hombre, la verdad que algunas de las frases él mismo lo dijo, dice, la verdad que si las escuchas así tienen mala pinta. Claro. Pero también por otro lado volvemos a lo mismo. Y Pedro, y ambos todos estamos de acuerdo, todavía no hay caso en el sentido de que no hay ni siquiera investigación con él. Claro, entonces mientras no hay... Pero bueno, eso no quiere decir que políticamente, oiga, pues estas cosas puedan ser analizadas en la prensa, es que políticamente tiene alcance al margen de que sea o no un delito, que no lo es y nadie lo ha probado y no está imputado ni investigado. Lo que sí que es verdad es que desde el punto de vista de la ciudadanía, de la imagen pública que tenemos de los políticos, este tipo de reuniones con un capo de la mafia, porque ese sí que era el titular que inicialmente sacó el Mundo, que se había reunido con un capo de la mafia, efectivamente se reunió con un capo de la mafia. Sí. Y bueno, y después las grabaciones las sacan más o menos de contexto, pero bueno, en las grabaciones también se dicen cosas. Entonces, claro, desde el punto de vista de la imagen pública, de lo que debe ser un gestor público, pues no sale muy bien parado. Él creo que ha reconocido que ahora yendo, como dice Andrés, ha reconocido que, en fin, que no fue su mejor día, ¿no? El haber ido a la reunión. Haber ido a la reunión, claro. Pero incluso haber ido a la reunión y después que te hayan grabado, porque te grabó el propio Derbaz. Y lo grabó ¿para qué? ¿Para qué lo grabó? Porque alguien que graba es por algo. No, y le lanzó lo del presente. Claro. Eso era un anzuelo en toda, vamos, para tenerlo cogido. Y claro, escapó con eso. No, presente no, porque podría haber salido con otra broma o con algo que luego en la grabación no queda bien y te... Claro, si hubiera dicho, vale, bueno, pues ya a ver qué presente me hace y tal. Dice, venga, sí, y a lo mejor lo estás diciendo con coña, pero queda registrado que tal, o sea que... Ahí, no sé. En fin. Pero dijo algo más Astrid, supongo. Bueno, digo muchas cosas, pero me gustaría oír para la parte esta porque, en fin, no sé, para que usted la interprete, a ver cómo lo ven ustedes, el tema de cómo trató de, en fin, salir como pudo de esa pregunta. Yo no me voy a atrever a hacer afirmaciones tan contundentes respecto a ninguna cuestión de esta. Yo no me atrevo primero no me atrevo a opinar. Desde el punto de vista jurídico, desde luego que no. Y es que es una situación complicada. Yo, desde luego, no se lo deseo a nadie. Bueno, pues ya veremos. Astrid habló de una cosa, Pedro, que no se quiso mojar tampoco, porque es que es difícil entrevistar a una presidenta del Parlamento, porque yo le decía, no, Astrid, usted como presidenta del Partido Popular, es que si no, no le puedo hacer una entrevista, porque es que... Pero le preguntaste, a mí me gustaría, si me permite ahora, de entrevistarte a ti, ¿le preguntaste por lo que ha pasado aquí en el Partido Popular? No, los últimos meses. Lo que le pregunté es por lo de María Jesús Tobar, cómo veía el tema, y ella fue muy lista, porque no lo había visto. No, dijo que efectivamente que defendió a María Jesús Tobar, dijo que se estaba haciendo una injusticia completamente con ella, y que ella lo único que había hecho era firmar la prescripción para que esa gente pudiera seguir el levantamiento del reparo para poder seguir ayudando a gente que lo necesita. Pero ¿y de Jacobo o de Jonathan? No, entonces yo le dije, pero ella le pregunté que ella había dicho, María Jesús Tobar aquí, como que había sido fuego amigo. Entonces ella desvió el tema, dice que lo único que, en fin,
que si ella hubiera sido, más o menos dijo de entender que si hubiera sido... Lo de Fuego Amigo que te dijo, que en el Partido Popular estamos acostumbrados. No, me dijo que a lo mejor, que le dije, pero usted se va a presentar otra vez a las elecciones como secretaria general. Y dijo, ay, pues no me lo he pensado. No, porque es presidenta. ¿Sabes que el Partido Popular son presidentes? No, pero ella sí le achacó un poco a Jonathan que no lo hubiera defendido y que no hubieran recurrido sí, indirectamente, del tribunal. Indirectamente le dijo que un poco que ella, si hubiera sido alcalde, hubiera archivado las actuaciones para que no siguiera adelante este caso. Y luego lo de la fotografía le dije que si le extrañó que la fotografía, dice, uy, y es que María José Tobar no la conoce nadie en Madrid, ¿cómo va allí alguien a sacarle una foto? ¿Sabes? Que eso vino a decir que fue intencionado. Y no creo que haya sido el PSOE porque también estaba Eva de Anta y no salía ninguna foto. Claro. Bueno, por cierto, que Doris Borrego es la representante de ASCAF, Andrés, y ha sacado otra nota de prensa. ASCAF es la de la Asociación de Viviendas Vacacionales. Andrés, otra nota de prensa, un poco transmitiendo a Clavijo, a Fernando Clavijo, el presidente del Gobierno de Canarias, la preocupación de miles de familias canarias por todo lo que ellos consideran que es un ataque que se está haciendo al alquiler y satanizando al alquiler vacacional y al sector, sí. ¿no? Sí, dice que es un asedio brutal, ¿no? Y lo que viene a decir que luego hay ciertas como desequilibrios, ciertas como injusticia, en el sentido que luego, por ejemplo, determinadas comunidades como Madrid y Barcelona casi que luego premian a los edificios de vacaciones, a los grandes tenedores y a los grandes propietarios. En Madrid hay mucho de eso. Que dice que rompe con la, ¿cómo se dice? La esencia que es del pequeño inversor que tuvo su tal, que se compró una segunda vivienda, que la puso en alquiler vacacional. Yo eso lo defiendo, porque así es como nace el alquiler vacacional y luego se convierte como un negocio ya para los grandes tenedores. Pero sigue siendo cierto que el 90% de la oferta vacacional sigue siendo de pequeños tenedores, es decir, gente que no tiene más de 2 o 3 casas. No, y después que además los grandes tenedores se convierten en competencia desleal para el sector turístico tradicional, porque un edificio de eso no tienes ni portero, ni recepción, ni nada. Y sacan los mismos beneficios que el sector turístico teniendo los condicionantes que tiene. Yo es que creo que sería tan sencillo, desde mi punto de vista, ir a por esta gente que evidentemente lo que están es intentando pues esquivar un poco todos los controles y todos los requisitos que lleva el sector turístico tradicional y dejar tranquilo al otro sector, que al fin y al cabo lo único que hace es crear un poco de riqueza y permitir que las familias puedan estar un poquito más desahogadas, ¿no? Pero que también venía a decir un poco que, claro, muchas veces los propietarios de hoteles han dicho, aquí hay negocio, pues planto casi como un hotel de la manera que tal. Entonces, esa competencia con ellos no es si tú estás dentro del negocio. Detrás, ¿no? Claro, entonces lo que venía a decir Doris es que los que están realmente haciendo eso muchas veces son propietarios de hoteles, que es un poco, al final, es un problema que se muerde o que se retroalimenta. Yo, respetando lo que dice ASCAF, en muchas de las cosas coincido, pero es cierto que el Gobierno de Canarias no le queda más remedio que tomar una regulación. Lo que pasa es que se está complicando. Si tú recuerdas, aquí cuando entrevistábamos a la consejera de Turismo, que creo que fue antes de Fitur, decía que ya iba a estar para principios de año esta... La primera fecha era en junio del año pasado. Esa fue la primera fecha que se dio para aprobarlo. Y después en enero de este año. Este año, a principios del año. Pero Doris dijo hoy que es que ya la consejera poco trabajo puede hacer ahí, que una vez que está presentado el Parlamento... Ahora ya es cosa del gobierno ahora de los partidos. Ahora es el Parlamento de Canarias. Hasta bueno estaría que no se presentaran las alegaciones. Pero y eso que fue por el método de urgencia. Pero como el PSOE cada vez que... ha pedido prórroga el PSOE, Nueva Canarias pedido prórroga, entonces le dan prórroga para presentar las alegaciones, por eso se ha alargado más en el tiempo. Es un tema de muchas aristas, con muchas aristas. De todas maneras, lo que sí que es verdad es que al margen de que lo suyo sería regular, porque es una actividad económica, pero es que después también dentro de los pequeños tenedores hay muchos que no tienen ni siquiera, o sea, que con la declaración esa de responsabilidad, con eso les vale. Y después tienes que tener otro tipo de sobre todo para que no se te meta gente que después lo que haga es infravalorar, digamos, el servicio que se presta. Pues yo, la verdad es que te digo una cosa, yo estaba en Gran Canaria, perdona, pero yo estaba en Gran Canaria, en 2, ahora que voy a Gran Canaria, que ya no tengo hasta la casa de mi madre, cada vez que voy, alquiler vacacional. Y siempre mantienen un nivel bastante, y por lo que me dice la gente aquí, el nivel de Lanzarote es todavía superior. El nivel de Lanzarote no ha cambiado. Si antes te permitían
legalizarlo con una declaración responsable donde tú dices que cumples con todos los requisitos, hasta que no hay una aprobación definitiva, la ley sigue estando en vigor la anterior. Sí, lo que pasa es que tú dices que cumples con... Es una declaración responsable. Claro, es una declaración, pero no tienes la licencia de actividades, por ejemplo, económicas. No, porque antes no la pedían. No, antes no la pedían. No, la intención es pedirla ahora. No, se supone que con el decreto de Paulino Rivero ya se pedía. Siempre se pidió, con el anterior decreto de 2017. O sea, es la labor de inspección es la que no se lleva a cabo. Efectivamente, tú hacías una declaración responsable como que tú cumplías con todo. Y no cumplías con todo, porque, entre otras cosas, no cumplía precisamente con las actividades clasificadas, que es el gran problema. Sí. Bueno, nos tenemos que ir, pero antes, realmente, lo que está ocurriendo, en este caso en Palestina, también en Ucrania, pero ahora en Palestina hubo, Andrés, una pequeña concentración, manifestación. Sí, luego un pequeño recorrido, ¿no? Desde el Cabildo Viejo al Cabildo. Sí. Llevan tiempo haciéndolo, ¿no? Sí, y esta ya tiene, porque puede parecer, hay gente que dice, no es mucho, si la comparamos, por ejemplo, contra el turismo, contra el modelo turístico, esta tenía muy poco seguimiento. Pero es que ha habido algunas en el parque... Contra el turismo hay que ir más gente. Porque, pero ha habido unas en el Parque Ramírez Cerdá que yo creo que ya no estaban ni celebrando. Es verdad que también Israel sigue hostigando y cada vez que la gente ya... Yo pasé por allí también y había como enfado y bueno, yo creo que es generalizado, ¿no? Es un problema enquistado, pero... Y creo que fue a mí se me pone la verdad que me avergüenza. Personalmente, yo no le doy culpa a nadie. Una imagen. Yo me avergüenzo porque realmente era para estar todo el mundo en esa manifestación. Ayer salió una imagen, creo que fue por noticia en todos los diarios, en todas las noticias a nivel nacional, de una médico que trabaja en un hospital de Gaza, que tuvo ¿cómo era? Lo que trata a los niños, ¿cómo se llama? Una pediatra, pero bueno, que tuvo que ir a identificar a 9 de sus 10 hijos fallecidos en los últimos ataques de este fin de semana, que aquello era, y el marido estaba en cuidados intensivos. Y mira que yo... Hay que perder 9 hijos. Y mira que yo defiendo el Estado de Israel, defiendo al pueblo israelita. Pero esto no es el pueblo israelí. Claro, pero es que esto no se puede defender de ninguna de las maneras. Esto es el gobierno de Netanyahu. Por mucho que uno pueda entender que lo que hicieron jamás, esto es imperdonable. Es terrorismo. Y tal, pero hombre, yo creo que ya han recibido... El castigo no digo por 3 o por 4, sino por 100. Lo que están haciendo es que es increíble. Y ahora, precisamente también en Ucrania, que también están matando a 40 personas. Están intensificando ahora Sí, más que nunca ahora, otra vez matando a gente civil. Pero oye, ¿por qué mata usted gente civil? Porque todavía, yo no lo entiendo tampoco, pero todavía la guerra es la guerra, los militares y tal, entre ellos. Pero a la población civil. Ahora tiraron una bomba al lado de una escuela. Ayer, No, y Trump, todo lo que dijo es todo lo contrario. Dice que lo iba a terminar en 2 días. Digo, todo lo contrario, se está intensificando. No, pero ya Trump, le llamó al otro loco. Ya le dijo que está haciendo locura. Ella llamó loco a Putin. Lo que pasa es que no sé si está muy catalogado, el club de los locos. ¿No? Pero es que también entre Putin y el otro, el Netanyahu, realmente... La verdad que hemos tenido mala suerte. Y no es por nada, la mediocridad de Trump también como un presidente. Es muy importante, un presidente como Estados Unidos. Estamos con es un loco. Oí a Borrell que lo hacía como autocrítica, pero digo, que se quedó cortito, ¿no? Pues diciendo que Europa está viendo, por ejemplo, lo de Gaza como si fuese un desastre natural. O sea, venga, sí, les ayudamos, les mandamos ayuda humanitaria, a la que pueda llegar y dejen entrar, etcétera, pero después no se hace absolutamente nada para resolver el problema. No hay una presión real, no hay más allá de la boca. Hombre, es que no por nada, estamos viendo el gobierno de España levantando la voz cuando las semanas pasadas la polémica fue que se iban a comprar, que se le iba a vender o a comprar armamento a Israel. Es que, bala para la Guardia Civil. Y ahora sí están concienciados. Ahora está Pedro Sánchez yendo a todos sitios, pero es que era el que le estaba vendiendo o comprando balas. De todas maneras es increíble porque el pueblo israelita que tanto sufrió, no sé cómo ellos mismos, cuando ven ahora esto que todavía es igual o peor que lo que ellos sufrieron. Es que mira, por ejemplo, lo que dice Netanyahu es que jamás, en este caso, utiliza a la población gazatí como escudo. Y posiblemente sea verdad. Y no, tenían algunos hospitales en los que debajo de los hospitales tenían, habían hecho, ¿cómo se llama esto? Galerías y no sé qué. Pero claro, tú lo que no puedes hacer es por esa regla cargarte a todo el escudo y a todo el hospital entero. Es decir, no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Hombre, de atacar el escudo humano diciendo no es que detrás están los terroristas.
Hombre, por eso lo están haciendo, pero sea un poquito más... No, y ahora lo que están haciendo, que eso contraviene todas las leyes, es poner a gente, a civiles, en este caso palestinos, lo están poniendo de escudo los propios israelitas, es decir, atacan en sitios donde ellos están penetrando y ponen por delante, y se entra ahí a ver si hay bomba, y lo ponen por delante, que eso también está prohibido, va contra todas las convenciones que hay de la guerra. Bueno, vamos, Andrea, a ti te despido porque ahora se va a sentar ahí Pedro Sanginés, que nos va a contar pues un poco todo lo que se ha vivido en este congreso y sobre todo los retos que se marca él como secretario insular de Coalición Canaria. Escuchas Lancelot Radio. Lleno, por favor. ¿Quiere que se lo llene de descuentos, de ahorro, de ofertas? Sí, de eso hasta arriba. Aprovecha los descuentos de Disa, porque ahora con Mi Energía Disa tienes un descuento de más de 10 céntimos por litro. Promoción válida hasta el 31 de julio. Incluye descuento de Mi Energía Disa, colectivos y colaboradores. Pregunta en tu estación de servicio Disa o Shell. El circo más esperado regresa a Lanzarote. Descubre Extreme, un espectáculo que fusiona acrobacias de alto riesgo y tecnología futurista para transportarte a un universo sin límites. Vive emociones, sorpresas y adrenalina en un viaje único que desafiará tus sentidos. Del 15 de mayo al 8 de junio, Arrecife, Rambla Medular junto al Juzgado. No te lo puedes perder. Más info y preventa en www.extremecirco.com. ¿Listo para abrir la puerta a tu nuevo hogar? En Caja 7 queremos ayudar a hacer realidad tu sueño, con una hipoteca que se adapte a lo que necesitas. Comienza simulando tu financiación en cajasiete.com/hipotecas y visita nuestras oficinas para obtener una oferta personalizada sin compromiso. Caja 7, comprometidos con tus proyectos. Que después del cine venga lo mejor. Comentar la peli mientras disfrutamos cada uno de nuestro menú for you favorito. Poder invitar a mi cita y por fin también a mi abuela, que me invita una y otra vez. Disfruta tu menú for you con el sabor irresistible de siempre. Elige menú con complemento por solo 5,20. Solo en McDonald's. Ser de aquí es mucho más. Es futuro, también ciencia. Añorar cuando estás lejos. Tradición, costumbre y mucha herencia. Es hablar con sentimiento. Decir millo, paveta o fisco. Y tener este único y bonito acento. Orgullo de quienes somos. 30 de mayo. Feliz Día de Canarias. Gobierno de Canarias. Dale, Cayo, con cuidado, ten cuidado. No, me lo puedo creer. ¿Qué pasó? Pues que han roto el Día de Canarias. ¿Qué dices, muchacho? Estoy que arreglarlo. Pues vamos a necesitar las mejores herramientas. Encuentra las mejores herramientas para la construcción, reformar tu hogar o arreglar un mal día en Tools Lanzarote. Feliz Día de Canarias. Canarias. Espera un momento. Feliz Día de Canarias. Ahora sí, feliz día. Tu solución es Tools. Calle Iguazú 5. En Spar presumimos de nuestras raíces y de ser de aquí, de Lanzarote. Por eso celebramos mayo con miles de regalos. También podrás conseguir tu nuevo diseño de talega de algodón y seguir coleccionándolas. Y recuerda, échale mojo a la vida. Spar, siempre cerca de ti. Este mayo, Canarias se celebra en La Graciosa. Descubre sus playas únicas y déjate contagiar por su paz. Aprovecha este puente para viajar con Líneas Romero y disfrutar de un día diferente, sin prisas ni reloj. Reserva ya en lineasromero.com y vive lo que nos hace únicos. Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo. Gobierno de Canarias y Ecoembes. Escuchas Lancelot Radio. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodista y como tenemos al invitado en este caso a Pedro Sanginés, que el sábado salía elegido como nuevo secretario insular de Coalición Canaria en la isla de Lanzarote, después de un congreso realmente plácido para él porque se había unificado las dos candidaturas que iban a presentarse y finalmente la que él encabezaba pues es la que junto con la de Samuel fue la que se votó en el congreso del sábado. Buenas tardes, don Pedro, ¿cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Bueno, enhorabuena antes de nada, don Pedro.
Me imagino que usted estará contento porque algunos lo daban como que usted ya políticamente estaba muerto, pero debe ser un cadáver con mucha salud, don Pedro. Bueno, pues por ahí empezaba yo diciendo que quién me iba a decir a mí hace 2 años, cuando estaba contra las cuerdas, que hoy iba a estar al frente de mi organización, y para mí efectivamente es un día feliz, pero también con una enorme carga de responsabilidad, porque el trabajo empieza ahora. El partido no me abandonó en mis peores momentos, esa es la realidad, y en el día de ayer pues me ha demostrado que gozo de su confianza, y eso a título personal es una enorme satisfacción, porque llevo un cuarto de siglo en este proyecto, lo vine a hacer, soy padre e hijo, porque he crecido políticamente en él, y cuando no he tenido cargos alguno, en estos 25 años, porque quiere usted que le diga, es un reto, un desafío, pero también mucha felicidad. Terminar, no me estoy jubilando, mi aportación a este proyecto al frente de su máxima responsabilidad orgánica. Es verdad, ahora dejo a mi compañero que le haga las preguntas, pero agua pasada no mueve molino, pero es verdad que usted, para ser presidente, primero tuvo que negociar, porque aunque tenía el apoyo, parecía que mayoritario del partido, pero no era, en fin, plato de buen gusto el que usted fuera el nuevo secretario, teniendo al presidente del Cabildo, pues de alguna manera apoyando la otra candidatura, teniendo a Jesús Machín, todo un histórico de Coalición Canaria, al propio Suso Machín, hijo, en fin, a Marci, que era amigo suyo. Sí. Es decir, yo creo que ahí usted quiso poner toda la carne en el asador para que hubiera un acuerdo, ¿no? Sí, porque a pesar de que, honestamente, yo creo que teníamos el Congreso ganado, el agua pasada no mueve molinos, pero de verdad, yo sé que esto sonará a frase hecha, el proceso fue enriquecedor, fue bonito, fue hecho, al menos por parte de Samuel y mía, que éramos las cabezas visibles, hecho desde un respeto hacia el otro y reconocimiento exquisito. Nos ha servido para acercarnos nosotros y para acercarnos a los comités y saber realmente qué es lo que nos estaban demandando. Al resto, mi máximo respeto, siempre lo dije, había razones objetivas para dudar de mi idoneidad, y eso es lo que planteaban Jesús Machín, Osvaldo, Marci Acuña, Aroa y tantos otros cargos públicos, pero aquí no se trataba de eso. Yo también tenía el respaldo de muchos cargos públicos que no utilicé en ningún momento. Ellos decidieron hacerlo de otra manera, y es muy respetable porque sus razones tenían, pero al final lo importante es que hayan entendido que estas se trataban de otras elecciones, porque no son elecciones para estar al frente de una administración, sino para estar al frente de la dirección política del partido. Yo tenía un respaldo mayoritario, pero ahora lo tengo casi unánime, integrando a la otra plancha, porque yo habría fracasado si no termina toda la organización trabajando al unísono, y es lo que espero que hagamos a partir de ahora. Seguro que va a ser así. Pedro, primero felicidades antes que nada, aunque yo tengo que reconocer que te felicité el otro día. Me gustaría preguntarte sobre hombre, tú estás ahora en el Senado, muchas veces nos acordamos solo de esa responsabilidad en las cámaras alta y baja cuando tocan elecciones. Me imagino que aparte de la modernización o la influencia que puedas tener en la dirección del partido, una de las patas principales será la unidad, la famosa o la tan ansiada unidad del nacionalismo, que no se quede solo en un conglomerado de partidos o unas uniones de partidos temporales para conseguir votos que después se quedan en nada. Sí, lo decía ayer, además. Me gustaría contar tantas cosas, pero voy a responder a las que ustedes me preguntan y no irme por los cerros de Úbeda. Yo lanzaba un mensaje a todas las formaciones de ámbito local, a las que voy a tocar, creo que es mi obligación, para que no perdamos votos cuando las elecciones trasciendan a su ámbito, al ámbito municipal, si lo es municipal, me refiero al Cabildo de Lanzarote, y si su ámbito es insular, cuando trasciendan a la isla, al Parlamento, y por supuesto a todas aquellas que tengan que ver con las dos cámaras altas y bajas, para que Cristina Valido, Javier Armas y yo no estemos tan solos en el Congreso y en el Senado, porque otro gallo nos cantaría. Esa es la gran asignatura pendiente del nacionalismo canario, sino que le pregunten a los vascos, que le pregunten a los catalanes, cómo teniendo grupo propio, ahí sí el gobierno de Sánchez entiende mejor sus demandas, por la fuerza de los votos en el Congreso, no hay otra. Y nos están costando mucho porque estamos prácticamente solos, porque nuestro electorado, el que es de coalición, nos abandona por razones que no hemos sido capaces de dar con la tecla, y si encima estamos atomizados como hoy lo estamos, pues peor todavía. Yo espero que lo entiendan, no quiero nombrar ahora a ninguna, pero estaban todas las organizaciones locales, bueno, salvo algunas, en honor a la verdad en el sur, pero también con eso trataré
por lo menos lo voy a intentar, de que este mensaje se entienda, se capte, porque conviene a los intereses de todos los que aquí vivimos, seamos oriundos o hayan decidido elegir esta tierra para su proyecto de vida, y por ahí va alguna de las novedades de la estructura orgánica de Coalición Canaria. Felicidades antes que nada, señor Sanginés. Yo supongo que usted es consciente de que uno de los miedos que había en la candidatura inicialmente alternativa a la de usted era pues la posibilidad de que el que sea secretario general y sea la figura más importante a nivel orgánico del partido pudiera significar que eso se trasladase a que usted quisiera tener aspiraciones nuevamente de estar en administraciones públicas, entiéndase el Ayuntamiento de Arrecife, el Cabildo de Lanzarote, etcétera, etcétera. Usted lo ha dicho por activa y por pasiva, que no tiene ansias de volver a las instituciones, pero nunca digas de este agua no beberé, que también lo ha puesto usted alguna vez. Me gustaría saber cómo es la relación con Osvaldo Betancourt, si cree que hay que seguir apoyando a Osvaldo Betancourt como cabeza de lista, por ejemplo, al Cabildo de Lanzarote. Ese era uno de los miedos no públicos que yo sé o intuía que pudiera estar en la trastienda de mi candidatura, como mi capacidad para alcanzar pactos de gobierno, que me gustaría me preguntaran también por eso, porque centré parte de mi discurso. Alguien me preguntó al final del Congreso lo que usted, que qué quería yo decir cuando decía de esta agua no beberé, pero no aspiro a estar al frente de una organización. Pues quiero decir lo que acabo de decir. Yo creo que es muy fácil de entender. De esta agua no beberé, no es mi aspiración, además creo que ni contaría con el respaldo, ni me apetece, y probablemente, aunque sea injusto, mi imagen ha sufrido un deterioro injusto, pero lo ha sufrido para ser candidato a estar al frente de una corporación local, pero eso no significa que no pueda estar, como alguien le decía, no sé si para sacármelo en las hemerotecas el día de mañana, en alguna lista electoral sin estar al frente de ella, o encabezándola, siempre que no sea para estar al frente de una administración pública, que también las hay, ¿no? Y eso es lo que quise decir. A Osvaldo lo que voy es a trabajar, como dije ayer, para que obtenga el mejor resultado histórico que ha tenido Coalición Canaria hasta la fecha en el gobierno insular, que fue el que obtuvimos en el año 2011. Me refiero en términos porcentuales y de consejeros, porque de votos fue en las últimas. También le decía, Osvaldo, el poder desgasta. Desde la presidencia es muy difícil volver a ganar las elecciones. Nosotros lo hicimos 2 veces, porque yo me presenté siendo ya presidente, porque llegué con moción de censura. Él todavía no lo ha hecho siendo presidente. Espero que ganes 2, no, sino 3. Le decía en el Congreso, y yo voy a dejarme la piel para que así sea, no tenga ni usted ninguna duda. Mi candidato para las próximas elecciones al Cabildo será Osvaldo Betancourt, salvo que ocurra una catástrofe, ¿no? De todas maneras, permíteme, yo creo que hay que aclarar que de todas maneras tú sigues siendo cargo público. Estamos hablando solo en el ámbito local, ¿no? Porque efectivamente, presentarme a ser presidente del Cabildo, a ser alcalde de Arrecife, que son las cosas de las que se habla, para ponerle nombre y apellidos a aquello que en mi mente no se pasa ni por asomo, entre otras cosas por salud. También, porque 24/7 durante 10 años fue un desgaste muy importante. Ahora en el Senado, no digo que no esté haciendo nada, pero se me añade esta responsabilidad orgánica y ya bastante tengo, ¿no? Bueno, Pedro, yo creo que también, porque tampoco tenemos mucho tiempo, hay retos que tiene Coalición Canaria, pero eso ya usted estará, me imagino que en los próximos días, reunido con los comités, con los presidentes, que tendrán que resolver, pero hay retos de Lanzarote. Pero antes, para usted, ¿cuáles son los 3 retos principales de Coalición Canaria? Los que preocupan a la gente. Yo ayer hablaba de una estructura orgánica que nos va a permitir afrontar con más garantías eso que digo, de conectar con la sociedad. Va a haber una persona con voto dentro de esto, es algo absolutamente novedoso, de la ejecutiva que representa a la sociedad civil que ha elegido esta tierra para vivir. Porque si no, como proyecto languideceremos irremediablemente. Cada vez somos menos los oriundos, y que entiendan, como las terceras generaciones en Cataluña, que Coalición Canaria también es el mejor proyecto para mejorar sus vidas. Eso por una parte. Y el resto de cuestiones que están en la estructura, como la de Aroa, que va a ser muy, muy importante, por supuesto la de Samuel, con la gerencia además del partido, la de Olivia Duque, con los apoyos, en fin, todo eso es cara hacia adentro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con mucho trabajo y con una nueva estructura que no pise un cargo público, un cargo del gobierno de Canarias, la isla de Lanzarote, sin que lo sepa la organización. Pero todo esto, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para dar respuestas a la gente. ¿Cuáles son los retos? El primero es la vivienda. La vivienda es un problema en toda España y lo es en Lanzarote. A esa secretaría la va a llevar Massiot, esa es la de reto demográfico, porque la ley de residencia, ya le digo yo, que con un nombre inaccesible al desaliento como Fernando Clavijo lo vamos a conseguir, que Europa lo entienda antes o después, pero hay que explicar... Ahí se apoyó, ¿no? Sí, por supuesto. Una enmienda no. En la ponencia. Tenemos que explicar
todo lo que ha hecho el gobierno de Canarias, y no hicieron los anteriores gobiernos, los decretos que ha sacado el gobierno de Canarias para facilitar suelo, para que edificios se puedan habilitar para viviendas, que lo conozcan los ayuntamientos y además lo exploten, lo desarrollen, lo apliquen. La RIC, por poner un ejemplo, que ahora se puede invertir nuevamente en vivienda, los empresarios lo saben, algunos sí, otros no, pero hasta pequeños empresarios lo pueden hacer. Todo esto es algo que Coalición Canaria tiene que dar a conocer, tiene que acercarlo al empresariado, a las administraciones y poner sobre el papel también todo lo que está haciendo el Cabildo. Tienen que saberlo la ciudadanía. Todo lo que no hizo el Pacto de las Flores ni Dolores Corujo, que pidió 20 millones de euros, pero se los gastó en otra cosa. Osvaldo ha comprado, el Cabildo ha comprado 2 solares en Arrecife, otro solar en Playa Blanca, 42 viviendas que están comprando en Playa Blanca, en este caso con el ICABI, otras 60 y tanto que me contaba hoy Miguel Ángel Jiménez, que vienen. En fin, vivienda es el principal problema. Ese probablemente sea el principal reto. El segundo, el agua. Es obvio, ¿no?, que el agua es uno de los grandes retos. Y precisamente el Cabildo de Lanzarote de Osvaldo Betancourt se lo tomó muy en serio nada más llegar, entre otras cosas porque se encontró aquello a medio gas, ¿no?, que no producían agua, cortes y tal. Pero lo cierto es que hay una deriva ahora importante con el que lleva el servicio, que es Canal Gestión. Usted precisamente fue en su época cuando se consiguió cuando se sacó a concurso, finalmente lo ganó Canal Gestión. Usted lo ha dicho aquí ya en alguna que otra ocasión, que Canal Gestión creo que fue una bendición en los primeros 4 o 5 años, pero que es verdad que de último no ha estado a la altura de lo que necesitaba la isla. Sí, pero por varias razones. La primera es que el gobierno de Dolores Corujo no invirtió un céntimo de euro. Afortunadamente parece que ya han entendido todo, aunque el gobierno... aunque el Partido Socialista es capaz de criticar una cosa y la contraria. Primero criticaron a Osvaldo por poner dinero, que decían ellos que debía poner el canal, y luego lo criticaron porque en los presupuestos no había dinero para el ciclo integral del agua. Ahora, afortunadamente... Eso es lo bueno, estar en la oposición tiene eso de bueno. Sí, tiene eso, ¿no? Ahora se está invirtiendo un montón de dinero, ya lo ha anunciado Osvaldo en estos días, 5 millones para la Red Norte, en fin, para los bastidores, 3 millones, nuevas desaladoras que vienen. Todo eso hay que hacerlo para ayudar a que el ciclo integral del agua sea viable. A esto que se le sumó que en el modelo económico de Canal Gestión ellos preveían que los clientes que más pagaban, que es la industria turística, las 50 desaladoras privadas pseudo-ilegales que había, pasasen a ser clientes, pero hubo una sentencia sobrevenida por una directiva europea y eso se cayó del modelo. Si a esto le sumamos que el precio se debió subir en el año 18 y no se ha subido desde entonces, ese es el gran problema. Y esto es algo que sí le digo al ya gobierno. desde su época tiene que haber subido, ¿eh? Es que el agua de abasto doméstica era la más barata en Canarias en el año 2013 en Lanzarote. Desde entonces han pasado 12 años, ha seguido subiendo en el resto de Canarias y en Lanzarote no. Cuando que el 30% del coste de la desalación, que es la energía, se ha disparado un 200, un 300 o mucho más, ¿no?, en estos últimos 12 años. Si no se sube el precio del agua, el sistema no es autosuficiente, y si no es autosuficiente no lo será. Pero no será para nadie. Para nadie, ni para Canal, ni para asumir la gestión directa, ni para que venga una empresa a una nueva concesión o para una empresa mixta. La solución pasa. Yo sé que el gobierno ha hecho lo que debía. Hay una sentencia que lo obligaba a revisar los precios, se ha enviado a la Comisión de Precios y la Comisión de Precios ha dicho que no. Pero no debemos alegrarnos de eso, porque si no se sube el precio del agua, el ciclo integral no será viable para nadie, ni para la gestión pública ni para la gestión privada. Y por lo tanto no habrá un servicio de calidad. ¿Qué quiere la gente? Que el agua salga por el grifo. ¿Qué quiere el campo? Que no haya cortes y se pueda regar. Dice, pero usted le va a subir el precio del agua ahora, sin solucionar eso. Es que si no se hace, no se soluciona porque es una pescadilla que se muerde la cola. Sí, yo esa teoría la tengo yo diciendo hace mucho tiempo. A mí me gusta primero alegrarme de que a pesar de que el motivo de la entrevista es la Secretaría General, es algo orgánico, pero que se traten los problemas reales de los ciudadanos. Yo me voy otra vez a la parte orgánica. Me gustaría saber si de una vez por todas, pues yo creo que muchas veces falla en Coalición Canaria y en el resto, el partido va a coordinar las políticas de los comités, donde se está en la oposición y de donde se está en el gobierno, porque muchas veces parecen 8 reinos de taifa. Bueno, yo decía ayer, por eso la figura de Aroa, que no solamente es para cuando nos visitan cargos del gobierno, sepamos a qué viene, a qué no vienen, y podamos coordinar y comunicar y fluya la información. Los comités están para recoger sugerencias, para contar lo que estamos haciendo, para que sean altavoz de lo que hacemos, pero sobre todo para que lo que luego plasmamos en los programas de gobierno sea ejecutado en los gobiernos en los que estamos. No se trata ni de cometer injerencias, ni de generar conflictos entre el partido y los gobiernos, ni mucho menos. Se trata de que seamos coherentes con la razón de ser de los partidos políticos. Eso es imposible, que se cometa una injerencia, porque el que se ha presentado el partido, con 8 personas, o 10 o 12, pero el que tiene que marcar la política del partido. Bien, pero yo sé de lo que estoy hablando. Y es verdad que en ocasiones
especialmente como se encontró Osvaldo y este gobierno el Cabildo. Yo siempre comparo al Cabildo con un enorme transatlántico que iba más o menos a una velocidad de crucero con ciertos errores. Nos quedan muchas cosas pendientes de las que no hemos hablado, estratégicas. Me gustaría dar alguna pincelada. Y Osvaldo se lo encontró en el dique seco porque el gobierno anterior, su razón de ser, su proyecto político era acabar con Coalición Canaria, que iba a morir. Iba a morir de inanición en la oposición, y ya de paso se centraron en esa idea y en acabar con Pedro Sanginés. Yo creo que más bien lo segundo. Como dije en el Congreso, hemos vuelto con más fuerza que nunca, Coalición Canaria y Pedro Sanginés. Aquí estamos, sé que se han matado a trabajar y no han tenido tiempo de conectar más con el partido, con la organización, y yo estoy convencido, ya he pedido a Osvaldo una reunión la próxima semana con el gobierno y con él mismo para empezar a coordinar. Ya tengo muchas tareas encargadas, algunas de esas secretarías. Y miren, hay que explicar las cosas a la gente. Yo respeto mucho las manifestaciones. Me preguntaban, digo, no, sí, lo voy a poner en el discurso. Coalición Canaria aprobó en su congreso, porque hay un grupo de trabajo, para una nueva fiscalidad al turismo, ¿vale? Una ecotasa, vamos. No, una ecotasa no, porque es que la ecotasa es un grave error. Lo que tiene Baleares, aunque le llaman ecotasa, no es una ecotasa. Una tasa, para que los ciudadanos no entiendan, es cuando usted paga a cambio de un servicio X. Ecotasas ya tiene Lanzarote, que fue pionera. Lo de los centros turísticos sí vienen a hacer ecotasas, porque usted paga pero se le presta un servicio. Todas las entradas que tenemos. El Cabildo ahora ha dado un avance más, está regulando la visita a los espacios naturales del parque, todo lo que ellos no hicieron. Decía que ese grupo de expertos está estudiando una nueva fiscalidad que bien pudiera ser un impuesto a la pernoctación, que es lo que ellos llaman ecotasa, pero no lo es. Ni es ecotasa, ni cualquier otro aditamento que se le pueda poner a la tasa, porque eso no es una tasa, eso es un impuesto. ¿Que vamos a poner un impuesto? Puede. ¿Que vamos a subirlo a través del IJIC? Puede. El grupo de expertos lo analizará y Coalición Canaria sí hará lo que no estaba en su programa. Lo digo porque es lo que no hicieron el Pacto de las Flores y Dolores Cruz en 4 años, llevándolo en su programa para exigirlo al día siguiente de salir de los gobiernos. Pero la ponencia que se debatió en este Congreso no se aprobó precisamente. Sí, se aprobó esto, que vamos a apostar por una nueva fiscalidad al turismo con un carácter finalista, lógicamente, ya veremos si para la recuperación de espacios degradados, ¿por qué no? Algo que ha dicho usted y que yo compartía mucho antes. ¿Por qué no? Para la adquisición, para la desclasificación de suelo turístico, porque no se puede ir como elefante en cacharrería, pero sobre todo para el mantenimiento de los espacios naturales que se utilizan, o los degradados, como las canteras, etcétera, etcétera. Coalición Canaria, pero con el rigor que caracteriza a Fernando Clavijo y no con las banderas que ondea el Partido Socialista, que cuando están en el gobierno no lo hacen. Es que la verdad es que con este tema del impuesto o la ecotasa hay un desconocimiento impresionante. El otro día me quedé absolutamente sorprendido porque el gobierno gallego, la Comunidad Gallega, ha aprobado el marco fiscal para que los ayuntamientos pongan en marcha un impuesto al turismo. Es verdad que solo lo van a poner 2 de momento y no son ninguno del PP. Uno es a Coruña y el otro es Santiago de Compostela. Uno de BNG y otro del PSOE. Pero ha puesto el marco. Y decía el otro día Cristina Valido, por cierto, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila. Decía Rosa Dávila que el impuesto que plantean ellos podría incluso, tener, digamos, la característica de que no se aplique a los residentes, por ejemplo, o a la gente que venga Eso es posible, efectivamente, por ahí van los tiros y además flexible y variable. Quiero decir con esto en función del municipio, porque no es lo mismo un municipio con una enorme presión turística que un municipio donde está absolutamente despoblado, ¿no? Entonces, que cada municipio tenga la capacidad de adaptarse a... Esto es un tema técnico muy complejo que hay que abordar, como decía antes, con rigor y técnico y con menos populismo del que se está haciendo, porque todos compartimos prácticamente casi todos los lemas de las manifestaciones que están teniendo lugar, que estoy convencido que el 90% de las personas que allí están lo hacen con la profunda convicción de que merece la pena hacerlas. No así otros que son células durmientes que solo despiertan cuando el PSOE no está en el poder. Y eso también tengo que decirlo como alguna fundación. Mira, el tema del taxi, ¿cómo lo vas a plantear? ¿Desde el partido se va a estudiar este tema? ¿Es un tema complejo? ¿Se va a intentar insularizar? O como ha hecho bien, creo yo, desde mi punto de vista, el Cabildo, de proponer una herramienta que podría mejorar, no va a solucionar el problema, pero mejorar el servicio. Bueno, lo de la herramienta no tiene nada que ver con la insularización. Desde luego, cualquier herramienta técnica que permita mejorar y hacer más eficaz la gestión de servicios de taxi, yo creo que es bienvenida sea, y no creo que a eso se debieran oponer. Digo se debiera porque se pusieron en el pasado, pero eso no significa la insularización, significa nada más que ser más
más eficiente con una central única, supongo, ¿no? Sí, pero que se permite a un taxi, si está un taxi de San Bartolomé que esté empleada blanca... No, pero es que no es lo mismo. Una cosa es la central única para gestionar y otra cosa es cómo se gestiona. O sea, ¿qué es lo que está...? Son dos cosas. Son dos cosas distintas. Yo, honestamente, creo que en el aeropuerto sí hay que tomar alguna medida, a ser posible, de la mano del sector, como no, pero cuando uno tiene responsabilidad política es verdad que también tiene que tomar decisiones, y que el aeropuerto es una zona sensible, yo creo que eso se cae de maduro, ¿no? Y que por mucho que se aumenten 10 o 12 licencias, creo que no se va a solucionar el problema. También se lo digo, en este caso, a ver, yo quiero escuchar, porque no conozco en profundidad tanto a unos como a otros, al sector del taxi y al propio gobierno, pero no me voy a poner yo a erigir yo en lo que no soy, y es el presidente del Cabildo de Lanzarote y la Consejería de Transporte, que es quien tiene las riendas de eso, ¿no? A mí me gustaría preguntarte, Pedro, si tu cargo como secretario general de Coalición Canaria es un impedimento para ver otro tipo de pactos que los que hay actualmente en Lanzarote. No, mira... ¿Prefieres hablar con el PSOE, por ejemplo? Por ejemplo, como ayer no estaba, digo... Pues, no, ayer... tenían asambleas, creo. Tampoco estuvimos nosotros en su congreso, he dicho sea de paso. No sé las razones entonces. Pero se les invitó. ¿Se nos invitó a nosotros? No, no lo dijo el de ayer. Yo sí, por supuesto. Y yo hablé hasta con 4 o 5 cargos del PSOE, porque me habría gustado que estuviesen, la verdad. Y esas fueron las razones por las que me dijeron que probablemente no estarían, pero que no pasaba nada, que no pasaba nada en el sentido que los puentes, el diálogo, es que tiene que haberlo. También he hablado con Astrid y con el Partido Popular. Mire, yo no estoy expresando una querencia para estar con el Partido Socialista. Estoy expresando que con ustedes no necesito puentes, porque en este momento estamos en el mismo barco. Los puentes se tienden con el barco en el que no estás, ¿no? Por lo menos para tener la posibilidad de diálogo. Ayer me decían, yo puse énfasis en uno de mis hándicaps, no sé si lo dije antes ya, la imposibilidad de alcanzar pactos, ¿no? Sobre mi persona. Digo, pero si he sido el hombre de los pactos de Coalición Canaria, no porque yo quisiera. Todos, en los últimos 10, 15 años, todos los pactos, como 10, los he negociado yo. Primero cuando quise hacer presidente a Manuel Fajardo, antes de yo ser presidente. Luego él se retiró y me tocó a mí, mira que me resistí. Fue el primero cuatripartito que llegó al final, 2 legislaturas después. Alcancé 2 pactos con el PP, 2 pactos con el Partido Socialista, aunque lo olviden, van 5, Midala me encomendó en el pasado mandato, otro con Aría, van 6, y los 3 pactos actuales los negocié yo, por encomienda de Midala Machinga, Recife, y digo, pues, tan malo no seré, o alguna habilidad tendré, cuando acá hasta la fecha, y de todos los colores políticos, he sido el hombre de los pactos. Es posible que haya alguien en el Partido Socialista que sí sea un impedimento para alcanzar un acuerdo conmigo, pero ese será un problema del Partido Socialista. Lo que no va a hacer el Partido Socialista es decidir quién está al frente de la dirección de Coalición Canaria, porque ya lo decidieron el sábado pasado. Valentín, Claro. última pregunta, porque nos tenemos que ir ya. Claro, lo que todo el mundo piensa en este caso, señor Sanginés, es si Carlos Espino descuelga el teléfono, si lo descuelga Dolores Corujo, es decir, que ahí sí que las chispas saltan, ¿no? Por cuestiones obvias que todos sabemos, ¿no? Saltan los plomos. Saltan los plomos. Como se decía antiguamente. Ante eso, porque claro, lo que es evidente, antes me gustó lo que dijo, la autocrítica que hace a usted las demandas políticas que le han presentado, porque han sido políticas en los juzgados, precisamente por el Partido Socialista y por ese sector del Partido Socialista, han menoscabado, digamos, su imagen pública y política, ¿no? Pero usted mismo lo ha reconocido, con lo cual negociar con aquellos que te han menoscabado la imagen pública debe ser complicado. Sí, pero no es imposible. Ni me tengo que sentar yo si son esos a los que eligen como representantes, ni tienen que ser esos los que negocien por parte del Partido Socialista. Yo insisto, es mi obligación, y Pedro Sanginés no va a ser un obstáculo si fuese menester o necesario alcanzar un acuerdo con el Partido Socialista, que a lo mejor no lo es. Nosotros tenemos un pacto de gobierno en este momento que no hay ningún viso de que pueda romperse de aquí a 2027 ninguna de las 3 administraciones en las que estamos, porque soy no solamente el que lo negoció, sino el miembro de la mesa negociadora si surgieran conflictos. En teoría, en el 2027, ese pacto es el que tiene más probabilidades de tener solución de continuidad, también lo digo, lo cual no significa que estemos condenados a seguir gobernando con el Partido Popular, y eso lo debe saber el Partido Popular, y eso yo quiero que lo sepa el Partido Socialista. Mire, con esto termino, Jorge, es verdad, y en las redes hay mucha gente que, claro, desde el anonimato dice barbaridades sobre mí. Yo solo puedo decir que las denuncias no solamente fueron políticas, sino que hasta el día de hoy mi imagen se habrá desgastado, pero soy el político más multiabsuelto, probablemente, de la historia de Lanzarote, y así va a ocurrir con el que me queda por celebrar. No por mucho denunciarte eres más culpable.
Como muchas veces te preguntamos, sobre todo cuando lo estás pasando mal, por eso que estás relatando, ¿de quién te acuerdas? ¿De quién te has acordado cuando fuiste secretario general, cuando te nombraron el otro día secretario general? A ver si esta vez lo consigo, porque cada vez que lo nombro me vengo abajo, debo estar un poco mayor o ñoño. La primera persona que me acuerdo, por supuesto, es de mi madre, que sufrió todo esto. Es verdad que en unas condiciones no estaba en plenitud de facultades, pero lo sufrió y no pudo verme ni absuelto ni volver de alguna forma a esta orilla, ¿no? Después de que estaba prácticamente ahogado, que para mí supone ponerme al frente del partido como un renacer, ¿no? Primero me acordé fue de ella y también de las personas que han estado muy cerca de mí en lo más personal, de mi hermana Zeneida, que ha sido como una segunda madre. Me tuvo que mantener porque me tuvieron 1 año y pico en la absoluta indigencia, ¿no? Desde la más absoluta injusticia, por supuesto, de todo el partido, toda la organización, de principio a fin, empezando y terminando por mi compañero, amigo y por último presidente, Fernando Clavijo, a quien conozco hace más de un cuarto de siglo y conté la anécdota que no voy a repetir. Él me preguntó, le dije que no tenía nada de qué preocuparse y fue suficiente para que yo hoy esté donde ahora estoy, ¿no? Pues don Pedro Sanguinet, tendremos más tiempo para ir desgranando poco a poco la política que usted y su equipo, porque me imagino que va a contar con su equipo, va a llevar a cabo en los próximos años como secretario insular de Coalición Canaria. Pues nada, nos veremos en una próxima ocasión. Nos veremos. Y ya le preguntaremos también sobre el tema de cómo mañana hago pregunta a la ministra importantísima en el Senado, a 2 días de celebrarse en el Supremo una vista para que explique por qué siguen incumpliendo la sentencia que les obliga a acoger a más de 1000 menores inmigrantes. Por cierto, me dicen que me queda un minuto. Don Pedro, ¿usted ha pensado mucho en el señor Mato? ¿Se ha visto el señor Mato, estoy hablando del que es vicepresidente segundo del Partido Socialista, que se ha visto envuelto ahí en una trama mafiosa policial, que realmente está demostrado que él, hasta ahora por lo menos, no tiene nada que ver con ella, pero está envuelto en medio de un jaleo? Si eso le hubiera ocurrido a usted, don Pedro, ¿dónde estaría? hablando usted con un presunto mafioso. A mí me llevaron 11 pendrives, 2 discos duros, mi vida entera. Y yo dije al día siguiente, no sabía que estaban buscando. Busquen lo que quieran. Mi vida, yo tengo la prueba del algodón, que no creo que resistiera a ninguno de ellos. Sí, sacaron cosas descontextualizadas, pero ni una prueba absolutamente de nada. En el caso del señor Mato, solamente puedo decir, hombre, que evidencia la doble vara de medir del Partido Socialista, que a mí me habrían ya lapidado en la plaza, y a él desearle lo mejor y la presunción de inocencia que merece todo. ¿Lo conoce personalmente? Claro que lo conozco personalmente, eso sí, también le digo que cada palo que aguante de su vela, no voy a ser yo quien alimente más polémicas ni juicios paralelos en ese sentido, ¿no? Pues don Pedro, lo dicho, muchas gracias. Nosotros, Valentín, nos tenemos que ir también. Jorge. Pedro, regresamos mañana precisamente, y no es una amenaza, a la misma hora. Buenas tardes.